Muy bien, el ECMO es un tipo de soporte no ventilatorio, sino que es un tipo de soporte respiratorio. Ayer les hice la diferencia entre el soporte ventilatorio, que es lo que nos dan todos estos ventiladores, y el soporte respiratorio. El soporte ventilatorio lo que hace es nos mueve en volúmenes, presiones, flujos, pero no interfiere para nada ni nada que ver con la difusión de los gases. El ECMO hace la otra parte, la difusión de los gases, por eso se conoce como soporte respiratorio. Es el único tipo de soporte respiratorio que los humanos hemos descubierto y que derivó de un tipo de soporte que ya hay. Hay propuestos otros sistemas que no han podido funcionar en humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente con un pulmón muy dañado? Que a veces puede evolucionar muy bien, esa placa de en medio es del paciente, y esta es una placa de un paciente que evoluciona muy bien y donde los infiltrados que tienen la base, los consolidados, las atelectasias desaparecen. Pero lamentablemente, en algunos pacientes, pese a que le des, digamos, la receta estándar, el combo actualmente aceptado de ventilación protectiva, con volúmenes bajos, con PIP limitando presión, sedado, relajado, reclutado, pronado, a veces no funciona. Y el paciente sigue muriéndose, como dice el poema de Vallejo. Y el paciente a los días tiene un pulmón más blanco, peor mecánica pulmonar, más requerimiento de ventilador mecánico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes? Ha sido una duda ya desde hace un tiempo. La estadística nos ha ido mostrando pues que mientras más severo está comprometido el paciente, mientras el PAFI está más bajo, este es el cuartil 4, este es el grupo que está entre 180 a 250, y el cuartil 1 el que tiene PAFI entre 41 y 106, o sea, el que ya la ajustas a 6, sea que le des terapia de apertura pulmonar o Open Lung Approach, que es como se llama la protectiva, los que quieren ser, los de clínica le dicen Open Lung Approach, ¿no? Los del MINSA le decimos ventilación protectiva nomás. Entonces, aun cuando tú al paciente le des ventilación protectiva, los pacientes van a seguir muriendo. Este es un cuadro de la mortalidad hospitalaria en los pacientes con injuria pulmonar severa y en relación a la misma severidad, ¿no? Y aun cuando no le des, igual se van a morir. Entonces hay algo que pasa en el paciente muy severo que no funciona muy bien. Cuando el paciente con distrés lo pones en ventilador mecánico y le das todo, y haces todo bien, y mejora a las 24 horas, ese paciente no se va a morir. Es uno de los criterios más fuertes que tenemos ahora para decirle a la gente con seguridad, tranquilos, no vendan su casa, no se divorcie todavía, no nada, no se vaya al extranjero. Sí, sigan viniendo a la visita porque su familiar va a sobrevivir. De repente se va a pasar igual, un mes en ventilador mecánico, pero va a sobrevivir. Y debe seguir en ventilación protectiva, porque lo mejor que podemos hacer por ese paciente es darle eso, Open Lung Approach. Si no, si el paciente empeora y a las 24 horas el PAFI no ha mejorado casi nada, está requiriendo más del ventilador mecánico, lo han tenido que relajar, lo han tenido que pronar y aún así sigue mal, la mortalidad de ese grupo es marcadamente diferente. En ese paciente tan pronto como a las 24 horas, que es cuando debemos empezar a reestratificarlo, o sea, ver si en realidad estaba tan mal como parecía al principio o de repente no, ese paciente si sigue mal hay que pensar en otras cosas, alternativas no convencionales. Y ahí es donde entra el ECMO. El ECMO es una alternativa no convencional. Tenemos una serie de un umbral de algunas cosas previas a optimizar y que a veces no las hacemos, ¿no? Es una foto de la época que trabajaba ahí en la UCI del Ravagliati. Pronar al paciente, ponerlo boca abajo con los beneficios que da de homogeneidad, de pulmón, etcétera, etcétera. Sin embargo, pese a que la oxigenación y la mortalidad mejoran un poco, se ha visto que en los pacientes que fueron pronados en distintas series y que tenían un PAFI de ingreso de menos de 100, aún pronados, la mortalidad sigue siendo alta. O sea, te puede mejorar un poquito, pero te baja pues de 65 a 58. Mejora, pero no significativamente. ¿Por qué se mueren los pacientes con injuria respiratoria severa de cualquier tipo? Contusión, inhalación de humo según incendio, distrés por una neumonía, broncoaspiración masiva, un lupus que hace una neumonía brutal, H1N1. ¿Por qué se mueren? Primero, por la hipoxemia. Mientras más severos lleguen al hospital, más riesgo de morirse. Entonces el PAFI es un marcador de resultado. Lo otro, porque aun cuando hagamos todo, lo protejamos pulmonarmente, lo pronemos, aún así el que entró con menos de 100 igual se va a morir, o sea, igual tiene una chance muy alta de morirse. Y lo otro, porque debemos identificar qué pacientes se mueren. ¿Cómo? Hay ahora criterios para identificar la falla a la ventilación mecánica protectiva. Y parte de la tarea durante los 3 días iniciales de la ventilación mecánica no es que lo cedo, lo relajo y los 3 días no hacemos nada. No, esos días, que son los días más tranquilos porque el paciente está en piloto automático,
Como les decía a los residentes siempre en el REBA, la parte más fácil de ventilar el distrés son los primeros 3 días, porque lo único que vas a hacer es sedarlo, dormirlo y usar todo lo que tienes. Si quieres pronarlo, lo pronas el primer día. Es más, si quieres lo dejas hasta 72 horas pronadas. Hay publicaciones que te pueden justificar. Es más, no tienen ni la chamba de... Y le pones en la indicación a la enfermera, no lo muevan, no lo aspiren, no lo bañen, no le den confort, perdón. O sea, inclusive para todos son los 3 días de trabajo más suave. La parte difícil del distrés es sacarlo, destetarlo de sedantes, que empiece a moverse como loco, que haga polineuropatía, que esa es la parte difícil del destete. Pero lo que no hacemos en esos 3 primeros días de parte más fácil de ventilación, porque ponerle protectiva es fácil, lo relajas, 6 por kilo. Si sube el CO2, buscas alguna estrategia, el volumen, la frecuencia, el plató, o sea, es más o menos, está estandarizado el tratamiento. En esa parte hay más guías, hay más recomendaciones. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en esos días? Es buscar este tercer punto. Buscar qué pacientes van a fracasar a la ventilación mecánica convencional, aun cuando en esos 3 días tú hayas logrado que la saturación mejore, hayas logrado que el paciente esté quietito, inmóvil. El paciente está bacán en esos días, ¿no es cierto? El paciente que a todos en la UCI nos gusta tener. No se mueve, no hay que moverlo mucho, a veces no hay ni que aspirarlo mucho, ese es el paciente ideal. Los pacientes con distrés, nos decían nuestros maestros, no voy a decir que el doctor Torres, el doctor Jaimes, la doctora Delgado, por si no le va a contar, nos decían, y las publicaciones decían así, que el paciente con distrés o con falla respiratoria no muere de la hipoxemia, sino que se muere de otra cosa, o sea, se muere porque empieza a hacer disfunciones múltiples. Pero resulta que no era cierto. Los pacientes con distrés sí mueren de la hipoxemia. Y no nos dimos cuenta hasta que tuvimos una epidemia de hipoxemia. El año... ¿Cuándo fue la epidemia de distrés? 2009, ¿no? Sí. En 2009 hubo una pandemia, claro, 2011 fue ya el rebrote, ¿no? En 2009 hubo una pandemia global de hipoxemias causadas por un virus en particular. Y lo que nos demostró es que la mortalidad de los que desarrollaban forma severa era muy alta. Una mortalidad cercana al 50% del que terminaba en ventilador mecánico. Y la mortalidad no ocurría tardíamente. El paciente no tenía tiempo de chocarse, no tenía tiempo de hacer falla renal, de hacer falla hepática. El paciente se moría en la primera semana. ¿Y de qué moría? De hipoxemia. Y por fin empezamos en los certificados de defunción a poner como causa de muerte insuficiencia respiratoria, porque nunca ponemos, ¿no? Siempre ven la parte de abajo, otras patologías del paciente que tuvo, pero que no lo llevaron a la muerte, insuficiencia respiratoria en ventilador, ¿no? Siempre hay despreciada la insuficiencia respiratoria como causa de muerte. Sin embargo, la hipoxemia severa es causa de muerte. Y en esa época fue acá el shock de inversiones, ¿no? El shock de inversiones se llevó en esa época, después del terremoto y la epidemia, con la finalidad de dotar de equipos a los hospitales pobres del país que eran el MINSA. Y de pronto, los hospitales del MINSA nos convertimos en los hospitales mejor equipados del país. En el Ravagliati ventilaban con los Veolar, con esas parecen lavadoras, ¿no? Y de pronto en el MINSA teníamos Galileos, Velas, Aveas, Servoís, Drager, Evitas, teníamos todos los ventiladores modernos. Porque en el mundo se empezó a ver que la hipoxemia sí mataba y que la gente moría en la primera semana de evolución por hipoxemia refractaria. El paciente no tiene tiempo en algunos casos, pero necesitamos toda una epidemia para darnos cuenta de eso y para rescatar un poco el papel de las UCIs. La hipoxemia refractaria es el distrés severo, en realidad. Antes se le llamaba así, actualmente ya, como se ha catalogado desde el 2012, en leve, moderado, severo, viene a ser lo mismo, con algunos añadidos en algunos casos, ¿no? Y la incapacidad de mantener oxigenación adecuada. Esos son los criterios tradicionales de hipoxemia refractaria. PAFI menos de 100, incapacidad para mantener platós por debajo de 30, aún con volumen estial de 4 mililitros por kilo, o la presencia ya de barotrauma y un índice oxigenatorio por arriba de 30 en adultos. Y los altos requerimientos de ventilador mecánico, es decir, qué paciente se va a morir, más o menos lo podemos predecir por eso. Porque sigue con PAFI debajo de 100, porque no puedes darle plató por debajo de 30, a no ser que bajes el volumen tanto a 4 y a veces no puedes por el CO2, y porque el índice oxigenatorio está más de 30. Porque está con más de 70% en el ventilador mecánico, porque lo reclutaste y actualmente está con PIB todavía por arriba de 15, y porque la plató está por arriba de 30. Tanto el alto requerimiento del soporte como la magnitud de la hipoxemia nos marcan mal resultado. El 2012 la gente se reunió allá en Berlín y dieron, y probablemente el H1N1 empujó también esta nueva definición de distrés, porque empezó el interés por la falla respiratoria en el mundo, y dio pues una serie de recomendaciones para los distrés leve, moderado en rojito y severo en celeste, ¿no? Bajo volumen tidal mejor a todos, no invasiva solo para leve, no lo prueben en el moderado, bajo PIB solo en el leve,
alto PIB, y para el severo una serie de recomendaciones, entre las que estaba posición prona, bloqueo neuromuscular, óxido nítrico inhalado, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, remoción extracorpórea de CO2 y ECMO como terapia final o de rescate, ya publicada, ya como recomendación, digamos. El punto de corte de severidad de 100 y se mantiene, pero no el 100 solo de ingreso, sino el 100 también del paciente reestratificado, ¿no? Y en esa época pues se catalogó el distrés en leve, moderado o severo, ¿no? Sin embargo, la clasificación del severo se asume y muchos critican que en el severo acá debieron poner varios subgrupos, ¿no? Porque no es lo mismo que en el leve, que tener 200 a 300 cuando estás con PIB de 5, el severo un PAFI por debajo de 100 cuando estás con más de 5, ¿no? O sea, más de 5 o 5 de PIB en un distrés, nadie, nunca lo tienes 10, 12, 15, 18, 20, 25, cuando menos. Entonces, las definiciones todavía de Berlín en relación al severo todavía son insuficientes, son un poco pobres, ¿no? Entonces, parte del trabajo en los primeros días es identificar qué pacientes con distrés severo van a morir. Que esté con PIB por arriba de 15. Nos va a ayudar a ver qué pacientes, si sigue con el PAFI por debajo de 100 y el PIB está por arriba de 15, ese paciente tiene un criterio de riesgo. El índice oxigenatorio, que es un índice neonatal, que no es sino como el PAFI, pero al revés, o sea, pones el FiO2 en la parte de arriba de la ecuación, lo multiplicas por la presión media de la vía aérea y lo divides entre la presión arterial de oxígeno que tienes del agua, y eso lo multiplicas por 100. Si este sale por arriba de 30, te describe falla la ventilación convencional, que dice ese paciente está bien oxigenado ahorita, satura 95, pero se va a morir. Que vayan de una vez al Parque Eterno, a activar su membresía, todo eso, porque se va a morir, o sea, se va a morir conectado al ventilador mecánico. El índice oxigenatorio por arriba de 30 es uno de los criterios que más ayuda a predecir la mortalidad del paciente en falla respiratoria severa. Y si todavía no lo has pronado, no estás relajado, es el momento ahorita de hacerlo. Pero si es que ya lo hiciste, ya lo reclutaron, lo pronaron, ya no hay nada que hacer, a no ser que tengas alguna alternativa de rescate. El score de Murray, que es un score antiguo del año 88, el compromiso radiográfico, mientras más cuadrante más puntos, el PAFI, el PIB, y se ven que en el Murray la hipoxemia da el máximo puntaje cuando está por debajo de 100, el PIB por arriba de 15 da el máximo puntaje, y la compliance, para eso sirve también la compliance, por debajo de 20, 4 puntos. Sumas los puntos de cada uno de los 4 componentes, lo divides entre 4. 3 hacia arriba es indicación de fracaso ventilatorio, 3.5 es indicación de instalar ya ahorita el ECMO. Es uno de los criterios mayores actualmente de fracaso a la ventilación mecánica convencional. Pero claro, un score de Murray de más de 4. No se usa mucho porque cuando lo diseñaron no logró predecir mortalidad. Sin embargo, cuando se lo ha vuelto a resucitar ahora en la epidemia del H1N1, se ha visto que predice que pacientes se van a morir, sobre todo de los más severos, y quienes se van a morir conectados a su ventilador mecánico. Que el paciente tenga solo un pulmón dañado también es un criterio de fracaso a la ventilación convencional. ¿Por qué? Porque los fluidos, como el aire, se van a ir siempre al pulmón que está aireado y lo van a injuriar porque le vas a meter, si tú le metes por un tubo único, le metes 18 de PIB o lo reclutas, el único pulmón que estás reclutando es el que está sano y en el otro, nada. Entonces el compromiso pulmonar unilateral, como ese pacientito que va a sala de operaciones y había hecho una obstrucción intestinal y el cirujano empieza que esté vomitando fecaloideo, y esto que ven acá en la luz de la tráquea es materia fecal, ¿lo ven? Es materia fecal que el paciente vomitaba y se le había quedado en la tráquea, y el resto de la materia fecal se había ido al pulmón derecho. Feo, ¿no? Imagínense para mí que tuve con el broncoscopio que aspirarlo y sacarlo por pedacitos y ponerlo en gasita y ver pues si había salido todo. Entonces, el compromiso unilateral es severo, por eso, porque a este paciente intubado, todo el aire, todo el volumen, toda la presión se va al pulmón que está sano. Entonces lo vamos a sobredistender, lo vamos a injuriar, y al otro probablemente no llegue nada. La solución en esos pacientes, así como ya lo pronas, lo reclutas en el que tiene compromiso bilateral, la solución es que a este paciente tienes que darle ventilación pulmonar independiente, que es una estrategia reantigua, pero que tenemos que rescatar en las unidades de cuidados intensivos porque es la única alternativa para ventilar por separado cada pulmón con sus condiciones. No necesitas broncoscopio, se intuba con laringoscopio igual. Este broncoscopio es simplemente para verificar la posición final que hicimos después de la intubación de ese paciente. Se lo conecta a 2 ventiladores, que en casi todas las unidades debe haber, por eso ventiladores de reserva. Hay que sincronizarlos.
Algunos ventiladores permiten la sincronización y se conoce así como ventilación pulmonar independiente sincrónica, pero la mayor parte de publicaciones dicen que no hay diferencia entre sincronizar y no. Lo único que sincronizas es la frecuencia. Y como el paciente va a estar usualmente sedado y relajado, el diafragma es muy noble. Y aun cuando no esté sincronizado, un pulmón va a inflar más rápido que el otro o más veces que el otro, pero no trae aparentemente secuelas a largo plazo, ¿no? Pero sí puedes a un lado darle PIP y al otro no. A un lado le das el volumen que requiere y al otro le das un volumen más restrictivo. Otro paciente, un chinito que se cruza con una combi y la combi le atropelló todo el lado izquierdo del cuerpo, el otro lado. Pulmón derecho normal, pulmón izquierdo totalmente contusionado, fracturas de la cabeza hasta el tobillo. Contusión pulmonar, distrés unilateral. Igual, ventilación pulmonar independiente, que es la única alternativa en realidad. Acá está todo fracturado. Esos dos pacientes sobrevivieron. Igual, ventilación pulmonar independiente. La anterior, con ese Galileo Gold, es asincrónica. Los Galileo Gold no hacen ventilación sincrónica. No tienen cómo conectarse, ¿no es cierto? No tienen. Pero la ventilación con los AVEA, sí, porque los AVEA, igual que los Maquet, los Siemens, tenían la forma de conectarse con un cable de fibra óptica y los ventiladores dan la frecuencia al mismo tiempo. Pero eso no importa, no necesitas tener dos ventiladores que se puedan conectar entre sí para hacer ventilación a pulmón independiente. Estamos usando dos ventiladores, un tubo de doble lumen. Lo que necesitas es eso, un tubo de doble lumen y un pata que se atreva a intubar al paciente con el tubo de doble lumen, que no es difícil, es sencillo. Es una técnica antigua de intubación. Los anestesiólogos la hacen todo el tiempo para hacer cirugías de tórax, así que si hay un anestesiólogo de esos buenos, lo llaman. Miren la severidad en este corte coronal de tomografía, el pulmón totalmente hepatizado. ¿Ustedes creen que si a este paciente con un solo tubo, un solo ventilador, yo le ponía 15, 20 de PIP, este pulmón se iba a abrir, se iba a reclutar? Si yo lo prono, ¿creen que va a funcionar? Pues sedado y relajado probablemente lo pueda ventilar con tranquilidad, pero nada más que eso. Más bien todo el PIP, todo el volumen se iba a ir al pulmón sano y se iba a terminar contusionando más, ¿no? Esta es la evolución radiográfica. Miren acá todavía el pulmón un poco blanco ya algunos días después. Acá como el pulmón que estaba contusionado se fue abriendo y finalmente mejoró. Entonces el pulmón heterogéneo es un criterio también, un pulmón demasiado heterogéneo es un criterio de fracaso a la ventilación mecánica convencional. Estos pulmones heterogéneos también se van a morir porque vamos a distender un lado y el otro lado nunca lo vamos a poder ventilar bien. Nunca va a mejorar mucho la oxigenación, pues porque no va a entrar aquel aire. Nosotros vamos a usar o vamos a ver que las estrategias que tenemos disponibles funcionan. Por ejemplo, en los alveolos relativamente normales, acá es donde funciona tu ventilación protectiva. Tu ventilación protectiva funciona ahí, para evitar la injuria inducida por el ventilador, evitar el barotrauma. En esta zona intermedia donde tienes alveolos colapsados, pero todavía reclutables, ahí funcionan tus terapias de rescate ventilatorio. Ahí funciona pronarlo, ahí funciona reclutarlo, ahí funciona ponerle PIP alto, IE inverso, hipercapnia permisiva, todo funciona acá, en la zona de alveolos reclutables. Pero hay un porcentaje de alveolos que ya se perdieron, que ya no son reclutables, donde el pulmón ya no funciona. Y ahí lo único que funciona es hacer lo que hace el nefrólogo con el riñón que se dañó. El nefrólogo cuando tiene falla renal aguda no le mete un catéter y le trata de empujar la sangre para que filtre, no. Se tranquiliza, le pone un catéter por otro lado, saca la sangre y la dializa. No usa el riñón dañado. Nosotros tenemos que coger el mismo concepto en UCI y sacar el aire y la sangre del pulmón, oxigenarla afuera y regresarla oxigenada, bypassear el pulmón. Y así, en las técnicas de rescate, la última de ellas se llama soporte de vida extracorpóreo o ECMO, hace eso, hace lo que hace el nefrólogo con la falla renal, saca la sangre y la dializa. Nosotros sacamos la sangre y la vamos a oxigenar. Entonces ya desde hace mucho tiempo existe este tipo de terapia y está considerada en muchos de los algoritmos y las recomendaciones como terapia de rescate, acá abajo, por ejemplo. Este es un journal de enfermería, por ejemplo, del año 2012, donde se publicaron 2 artículos muy bonitos de las terapias de rescate ventilatorias y las terapias de rescate no ventilatorias, ¿no? Y donde se sugiere una serie de alternativas previas, pero todas terminan finalmente en ECMO cuando el paciente… Esas son las publicaciones, están publicadas también en CHEST. Todas terminan finalmente en ECMO. ¿Qué es el ECMO? El ECMO es una terapia que bypassea el pulmón y nos va a mantener, nos va a llevar el flujo fuera del cuerpo para tratar de oxigenarlo y hacer lo que el pulmón no puede hacer. Y vamos a dejar de preocuparnos por ventilar. Ya no va a importar cuánto de volumen, cuánto de presión le pongo, nada. Porque la función ventilatoria tenía por finalidad meter oxígeno y sacar el CO2.
pero nos vamos a olvidar, vamos a sacar el CO2 por otro lado y vamos a meter el oxígeno por otro lado. Y la ventilación va a ser sumamente gentil, lo mínimo para evitar que el paciente haga telectasias, y se llama nada más ventilación de reposo o reposo pulmonar. Frecuencia de 6 por minuto, PIB de 5 si quieres, le ponen 10, ¿no? Pero puedes ponerle 0 y no pasa nada, no vamos a usar el pulmón. Es más, la ventilación de reposo ideal es ventilación en apnea. Puedes en ECMO tener al paciente en apnea total sin respirar, pero no es bueno porque el pulmón necesita moverse, por si no se llena de secreción, se hace atelectasias, entonces es mejor moverlo. El primer caso de ECMO en el país se produjo el año 2014, nosotros habíamos venido entrenándonos con un grupo de enfermeros y médicos en el Hospital Rebagliati, que fue el primer lugar donde se empezó esto, y para ese tiempo ya teníamos como 4 o 5 años ya de expertos en chanchitos, como van a ver en las fotos por ahí, y un director de un colegio de Ayacucho, más gordito que yo, más bajito que yo, se pone mal y le da pues un H1N1, de ahí ya lo mandan ya con el diagnóstico, pero empieza a ser una neumonía severa. Pero le dijeron, no, H1 da gripe, da moquito, váyase a su casa. Le habían hecho un hisopado, porque era una persona así influyente allá, muy conocido, muy intelectual de Ayacucho. Entonces lo mandan como una neumonía severa que había empeorado y no mejoraba la oxigenación, ¿no? Lo mandan ya con diagnóstico de H1N1, PDM09, o sea, la cepa original del 2009, con esa radiografía donde tenía pues tomados casi el 70-75% de ambos campos pulmonares, intubado, había hecho una falla renal, así que ya estaba con un catéter de diálisis, aparte de un catéter central, un compromiso oxigenatorio muy severo, y que lamentablemente, porque ese fue el problema, ya tenía una semana de evolución en ventilador mecánico, pero que aún a la semana, cuando entra el Rebagliati, su haga de ingreso, con un FIO de 100%, tenía un PO2 de 59. ¿PAFI de cuánto? 59. 59 entre 1, 59, ¿no? Así es. Un distrés severo, inclusive a la semana, con todo, pronado, lo habían reclutado, relajado, sedado, le habían dado de todo, ¿no? Así que como justo era el punto en el cual todos los insumos, los detalles del entrenamiento que habíamos hecho durante tantos años se había completado, se hizo una junta médica y se decidió darle la terapia que ya para ese momento ya teníamos disponible como para darle en humano, sino que no habíamos tenido pacientes, ¿no? Habíamos tratado, pero no habíamos tenido pacientes, así que se lo puso en un ambiente de aislamiento. El pulmón ya había empeorado un poquito, ese es el momento que se lo canuló, se le hizo una canulación por vía supraclavicular, pero a la vena cava superior, que esta es la cánula acá cuando estábamos progresando. Es una foto de nuestro equipo portátil de ahí, de la UCI, y es una cánula bastante gruesa, como ustedes verán, porque por ahí vamos a regresar la sangre oxigenada, y colocamos otra cánula que acá no se ve, que está acá, en la flechita, que es una cánula femoral, por donde vamos a drenar la sangre venosa para mandarla al circuito, ¿no? Este es el paciente, está canulado, son unas cánulas gruesas, como las que se usan en cirugía de tórax, son cánulas femorales, una cánula femoral larga que nos va a sacar la sangre a través de esta tubuladura de 3/4 de pulgada. Son cánulas gruesas, del grosor de un plumón de pizarra. Tengo una idea. Nosotros aprendimos a colocarlas, ahí está, son del grosor del tubo, junto con el cardiovascular, ¿no? Pero se colocaban a la cabecera del paciente, no en sala de operaciones. Pero sí, el retiro había que hacerlo con ellos. Y esta es la otra cánula, y todo este armatoste que ustedes ven acá al fondo, que está el ventilador por acá, el fondo, es el sistema de ECMO, porque el ECMO ha ido evolucionando, no es una sola máquina como el ventilador que yo instalo, sino que hay que armar una serie de cosas. Eso es lo que ha hecho compleja su implementación todavía en el mundo. En los últimos años eso se ha simplificado. Pues estábamos en 2014 todavía. El paciente, les dije, estaba en falla renal, así que empezamos a dializarlo. Ya no al paciente, empezamos a dializar el circuito, porque toda la sangre del paciente está saliendo hacia afuera. A diferencia de la diálisis, donde yo pues muevo 200, 250, 500 mililitros por minuto, acá por minuto yo muevo 5, 6 litros por minuto, o sea, muevo todo el gasto cardíaco, porque no toda la sangre pasa por el riñón, pasa un porcentaje pequeñito, pero sí toda la sangre pasa por el pulmón, porque tiene que ser oxigenada. Entonces yo muevo el gasto cardíaco total del paciente por minuto, porque si no, no logro oxigenar. Esta es la cánula por la que está regresando la sangre ya oxigenada de la máquina acá, y nosotros en todas las tubuladuras que tenía el paciente ahí vamos dializando, ¿no? Este es un biotrend, que es un sensor en línea que con unos electrodos en la sangre nos va marcando cuál es la saturación de la sangre que sale, 68, cuál es la saturación de la sangre que retorna oxigenada, 98, inclusive cuál es el hematocrito en línea en el paciente, ¿no? Sin necesidad de estar tomando muestras. Ya no se le toman muestras al paciente, todo se toma el circuito. Y esta es la biobomba o la bioconsola de la máquina de ECMO, que es un armatoste que está todavía hacia abajo, ¿no? Estaba más flaco, creo, ¿no?
Entonces, todo este armatoste, los cables, un monitor de tiempo de coagulación activado que hay que hacerle casi todo el tiempo y el ventilador con parámetros casi de reposo, ¿no? Y nosotros vamos monitorizando. Este es un intercambiador de calor que mantiene también la sangre en normotermia. Y así de inmediato, casi luego de conectarlo, le bajamos el FiO2 del ventilador a 40% y el PO2 empezó a subir a 68%. Y durante los siguientes días, durante los 10 siguientes días, lo tuvimos así, monitorizando la oxigenación en línea. No está sucio, sino que se ve así por el talco, esos son los guantes, ¿no? Estos son los tubos que están por abajo llevando y trayendo la sangre del paciente. Logramos mantenerlo así, mejorando la saturación del retorno inclusive hasta 98%, dializándolo durante ese tiempo, porque ya nos vino con la falla renal aguda y con todo el armatoste y los cables, todas las cosas, el filtro de oxigenación, el hemolfiltro, y esta es la cabeza del oxigenador, ¿no? Lo logramos mantener 10 días. Lamentablemente empezó a hacer complicaciones de tipo hemorrágico, hemorragia digestiva baja, inclusive ahí, no le tomé la foto, pero acá se ve la gasa de uno de los catéteres que está totalmente hemático, nos hizo hemorragia pulmonar masiva, el pulmón es una bronco que le hicimos y acá hay pedazos, no se ve bien, pero son pedazos de pulmón que se esfacelaban, le hicimos varios lavados broncoalveolares porque el pulmón se empezó a tapar. Claro, nosotros estábamos oxigenando por fuera, pero empezó a hematizarse, a anemizarse por el sangrado del pulmón. Y finalmente nos hizo una hemorragia cerebral y eso marcó ya el curso del paciente, ¿no? El primer caso de ECMO del país no fue exitoso y algunas de las autoridades del hospital se negaron a que lo publicáramos por ese motivo, por eso se lo cuento. Entonces, bueno, también está en la página de UCI Perú de su colega Virginia Merino. Entonces, el primer caso de ECMO en el Perú se hizo ahí en la UCI del segundo piso del Hospital Rebagliati, no está en publicaciones. ¿Sabes? Cuando vamos a algún curso afuera, han sabido del caso porque nosotros hicimos entrenamiento con médicos de fuera, pero no nos dejaron publicarlo. Yo ahora ya no trabajo, no sé si ahora puedo publicarlo, ¿no? Entonces trabajo allá, quiero decir. Entonces nosotros en los meses siguientes, como ya teníamos empezamos a hacer distintos, este es otro paciente, nuestro paciente está en otro ambiente, a tener pacientes con ECMO, acá arriba ven la hoja de monitoreo y dicen, ¿no? Este es un paciente cardíaco, estenosis aórtica, con una fracción de eyección de 15%, que en sala no pudo salir de la bomba pues porque el corazón no latía, lo pusimos en un ECMO venoarterial, estos son los monitoreos. El paciente en ECMO no tiene pulso, dicho sea de paso, porque la máquina de ECMO da pulso continuo, es una bomba centrífuga de flujo continuo, la sangre fluye con libertad, tú le tomas pulso al paciente, no tiene. Inclusive algunos pacientes, si la función cardíaca es muy pobre, el ritmo cardíaco también puede ser casi inexistente, ¿no? Entonces, acá por eso ustedes ven acá las presiones, lo único que tenemos es esta presión que han tratado de graficar, esa es presión media, ¿no? Y acá están las cánulas arterial y venosa, porque este es un sistema arteriovenoso, ya no venoso para falla cardíaca, y así en el Rebagliati se hicieron hasta 10 casos de ECMO. Tampoco me dejaron publicarlos hasta el día que renuncié, los jefes, porque como igual hay que pedir autorización y en el seguro son un poco exigentes en eso, no nos dejaron. Pero igual están ahí las fotos. La señora Sara Palomino, que probablemente es la jefa de perfusionistas, probablemente se esté jubilando dentro de poco. Sí, es enfermera perfusionista, es una de las otras personas que estuvo involucrada, y ellos son Moisés Vidal, que es un colega intensivista, la doctora Flor Ramos, que todavía trabajan allá, y el resto sí son enfermeros de nuestro equipo de ECMO. Nos tomó entre 4 y 8 años terminar de llegar a ese punto en el cual pudiéramos instalar ese tipo de soporte, que es el soporte máximo que todavía tenemos en cuidados intensivos, porque el ECMO te sirve para la falla respiratoria catastrófica, pero también para la falla cardíaca, ¿no? No funcionó, el programa lamentablemente no funcionó, porque si no tendrían más pacientes por año, y se han hecho los 10 pacientes, y después de que renuncié creo que han tenido 1 o 2 pacientes más por corta estancia. El programa no funcionó por falta de apoyo de las autoridades del hospital, no por falta de dinero, no, porque por ejemplo exigían que así como nos habíamos formado, a veces dejando a nuestras familias, a nuestros hijos, para ir a los cursos, los entrenamientos son duros. Nosotros nos hemos entrenado con cerdos a los que los conectábamos y los tratábamos de hacer vivir pues 3 días ahí en el hospital, entonces había que vivir 3 días. Y tú dime, ¿qué mujer te entiende que 3 días estás ahí abrazado del cerdo? No, seguro te vas con tus amigos, abrazado del cerdo, mentira, no. Entonces, igual las enfermeras tenían hijos, tenían familia, entonces el sacrificio personal tiene un límite, y el tiempo de entrenamiento del equipo de ECMO había sobrepasado por mucho ese límite, entonces no había la retribución de la institución en relación a eso. Es decir, si tú estabas de guardia y el otro día un paciente con ECMO, te tenías que quedar.
pero no te devolvían la guardia o no te daban en extras, y menos te daban como operativo, que es como si le dan a la gente trasplantes. Entonces, trasplantes recibe así, ECMO recibía nada. Entonces, eso fue desmotivando a la gente, y lo menciono porque es un factor importante. Muchos y muchas de ustedes van a llegar a algún cargo de decisión, y esas cosas o los programas o la implementación de nuevas cosas requiere un tipo de apoyo. O sea, la gente se puede quedar, pero si tú satisfaces sus otras necesidades. O sea, yo no me puedo quedar indefinidamente porque en algún punto ya no voy a tener el dinero para dar el alimento en la casa o para yo mismo cambiarme de ropa o algo. Entonces, ese punto ya se había pasado, se había sobrepasado. Era lo más sencillo de resolver, pero nunca. Lo más difícil era motivar a la gente, que dejen sus cosas, que dejen la clínica, que se vayan a hacer un curso de varias semanas. Yo he ido, si sumo el tiempo, me he ido meses fuera del país perdiendo de ganar en otro lugar, pero igual, ¿no? Sin embargo, ya casi antes, un poco antes de que me fuera del hospital, hubo una llamada de alerta de emergencia del hospital del corazón, del INCOR, que queda atrás en el espacio que nos robaron para la cochera. Entonces, sí, es que desde que construyeron el INCOR se hizo imposible estacionar en el REBA. Nos llamaron y fuimos a ver un paciente que estaba en sala de operaciones 12 horas, le habían hecho un trasplante de corazón, un chico de 27 años con Marfan, y el corazón, cuando terminan todo y están por cerrar, deja de latir. Aparte del Marfan, no tenía otras alteraciones, era solo lo cardíaco, aparentemente ya solucionado. Fuimos, volvimos, lo vimos, ¿qué hacemos? Otro hospital, nosotros presionando a los jefes para romper esas barreras, puede que este es equipo del hospital, que no sale, no sé cuánto. Afortunadamente uno de los gerentes del INCOR motivó a los otros y ellos presionaron más arriba y los jefes, gerentes del hospital soltaron los equipos, nos soltaron a nosotros dentro del horario de trabajo y pudimos llevar así a los armatostes estos en las ambulancias, cargarlos y ir pues, ¿no? Llegamos ahí a lo loco, corriendo. La gente del INCOR sí, muy motivada, es un hospital muy bonito. Corriendo ahí, el paciente estaba en 12 horas y ya estaban por decidir ya dejarlo, ¿no? Entonces, ese es en sala. Esta es la máquina de circulación extracorpórea, es un sistema más engorroso, menos fisiológico, usa una serie de reservorios, la sangre se estanca, produce alteración de coagulación. Una máquina de circulación extracorpórea de sala te puede mantener vivo 3, 4, 5, 6 horas a lo máximo. El paciente tenía 12 horas en sala luego de que habían terminado la cirugía. O sea, el paciente ya había excedido los límites de tolerancia a esto, porque esto inflama mucho la sangre, la tubuladura, el filtro, todo lo demás no está diseñado para tanto. Así que se entró. Está con toda la canulación, con el pecho abierto, con el corazón, con todas sus cánulas, sus succiones, y se empezó a hacer acá el empalme. Este tubito en Y que ustedes están viendo es el empalme para nuestra máquina de ECMO. O sea, esto de acá, con 3 tubos conectados, iba a reemplazar a todo eso que ellos tenían ahí, ¿no? Entonces hicimos la conversión junto con los cirujanos vasculares. Ellos no tenían entrenamiento en ECMO en ese momento, más que uno de ellos, el doctor Soplopuco. Y el doctor Soplopuco está de gerente de algo, ¿no? De trasplante, creo, ¿no? De otra, ojalá siga de gerente de algo. Entonces conectamos, preparamos nosotros con nuestros enfermeros acá, purgamos el sistema porque hay que purgar, son como 5 litros de cosas que hay que purgar, pues todo es la sangre del paciente lo que va a pasar por el circuito, y empezamos a hacer una conversión de tipo central, o sea, íbamos a canular la orejuela de la aurícula derecha y la raíz de la aorta y sacar las otras cánulas del paciente con la finalidad de mantener un sistema simplificado, pero con el pecho abierto, porque todavía no había forma de cerrarlo, ¿no? Y se empezó a hacer la conversión, ahí estamos haciendo la conexión al otro sistema con los cirujanos, y toda la maraña de cosas que ellos tenían se simplificó a esto, ¿no? Drenábamos de la orejuela derecha, de la aurícula derecha, no, estábamos al revés, este es el drenaje de la aurícula derecha, y estamos regresándolo a la raíz de la aorta, ¿no? Por el color, sangre negra, sangre roja. La foto debe estar al revés. Entonces drenábamos toda la sangre que llegaba al corazón y la oxigenábamos, la bombeábamos, la hacíamos circular y la regresábamos con un flujo continuo de alrededor de 3.000, 3.500 revoluciones por minuto, o sea 5 o 6 litros por minuto, a la aorta. Y de la aorta para ser distribuida con un flujo laminar sin pulso al paciente. 10 días también nos duró el chico, pero salió vivo y ahora está por ahí. ¿Tú lo has conocido en el INCOR? Va disfrazado, se disfraza de Papá Noel, es un grandote. El año pasado me mandaron una foto, ¿no, Elisa?
del chico que me mandó saludos, porque yo no lo he podido volver a ver. Entonces, así disfrazado de Papá Noel para la Navidad, eso de los niños. Se cerró el pecho así nada más temporalmente y se abocaron las cánulas por abajo, ¿no? Una cánula nos drenaba toda la sangre, que las venas regresaban, y el flujo mismo del circuito fuerza a la sangre por todos los vasos sanguíneos del paciente. 10 días sin pulso y 10 días sin ritmo cardíaco, porque su corazón se paró. Era un trasplante, recuerden. Le habían trasplantado y el corazón nuevo dejó de latir, totalmente, dejó de latir. Entonces el flujo iba de forma laminar, no como en nosotros. Sin ruidos cardíacos, sin nada que auscultar. Y la tortura de las enfermeras, sin nada que anotar en la hoja de monitoreo. O sea, ¿qué presión le pongo? Sin sístole ni diástole. Sin ritmo, así es. Todo en la máquina, ¿no? Salió en las noticias tiempo después con la foto de la gerente, la doctora Bafigo, médico del INCOR y los gerentes nada más, ¿no? Sí, pero nosotros también nos tomamos nuestra foto, pues, ¿no? Íbamos a dejar pasar la oportunidad. Además, la evidencia está ahí. Este es el chico, algunos días después, un poquito más estable, ya menos hinchado, igual con una serie de disfunciones por el tiempo que había estado sobre todo en extracorpórea, se fue estabilizando. Requirió intervenciones en la cama porque a veces sangraba, coagulaba. Hay otro video, pero eso es muy cortito. Ahí está, todo eso es en el INCOR, ¿no? La asistencia la hicieron los médicos de la UCI de posoperados cardíacos con participación también de nosotros, ¿no? Y ese es el oxigenador de membrana, por ahí abajo está la biobomba y las tubuladuras. Un paciente como este necesita 3 enfermeras. Una para hacer todo lo que haces normalmente con un paciente en UCI. Otro para encargarse solo de la bomba y otra para encargarse de que las otras 2 enfermeras coordinen bien las cosas, lo muevan. Entonces, necesitas 3 enfermeras por este paciente. Ese es el ECMO. El ECMO ha ido cada vez reportando más éxito en la compensación de los pacientes. Tiene criterios de ingreso bastante claro definidos. El PAFI por debajo de 100, el Murray por arriba de 3. ¿Tú eres residente asistente de Loaiza, enfermera? ¿Asistente? Ustedes no usan Murray. Ya desde el lunes que tus residentes hagan el Murray a todos los pacientes en ventilador, porque el criterio mayor para ECMO es el Murray. ¿Cómo sabemos quién va a necesitar ECMO si no hacemos Murray? El PAFI es 1, pero si ya tienes PAFI debajo de 100, mídeles el Murray. O una acidosis metabólica que no corrige. La edad es relativa, 65 años era al principio, porque los pacientes ancianos hacen mucha complicación. Esto sí es muy importante, que el paciente no haya estado muchos días en ventilador mecánico, que lo puedas anticoagular y obviamente que no esté pues moribundo para que la terapia no sea fútil. El 2009 fue donde se empezó a usar un montón. El ECMO en adultos permite esto, que el paciente con un pulmón blanco totalmente dañado esté oxigenando todo por la máquina y el paciente está despierto. No, esta es una foto que yo tomé de un paciente allá en Santiago. El paciente está despierto, conversando, claro, con oxígeno porque va a sentir algo de disnea, pero el paciente está, tú le ves la placa, ese paciente está muerto, pero lo ves, el paciente está despierto porque toda la oxigenación, toda la remoción de CO2 va por fuera, ¿no? El ECMO empezó de esto, de la cirugía extracorpórea, en la cual los oxigenadores inicialmente de burbujas fueron evolucionando también por trabajo en animalitos y se empezó a diseñar sistemas donde estos oxigenadores, que son eso de ahí, de membrana, que han evolucionado mucho, permiten que el oxígeno difunda sin tener contacto con la sangre, ¿no? Y los sistemas se simplifican y ya no usas todas las cánulas en sala de operaciones y es un sistema pues más bonito, más limpio. Esa foto es en Colombia, donde hice también parte del entrenamiento en ECMO, ¿no? Y cada vez se han diseñado sistemas más pequeños, más portátiles, más amigables, donde esta es la bomba, esto es el corazón del sistema y esto es el pulmón. Este es el oxigenador de membrana y esto es la bomba centrífuga, que van a forzar el aire. Ya no se usan bombas de rodillo como se hacía antiguamente porque eso injuria mucho la sangre, la aplasta, la presiona, sino bombas centrífugas o de levitación magnética, que la bombita, donde está la sangre no tiene contacto con el metal, está como flotando. ¿Ustedes han visto Iron Man? Sí, ¿no? Iron Man tiene un generador ARC, se llama, que se mete acá en el pecho, funciona, ¿no? Uno de los que diseñó estos conos, este es el cono que nosotros tenemos allá. Esta es la biobomba, acá está girando la sangre a 3.000, 3.500 revoluciones por minuto de forma magnética, porque abajo hay un magneto que gira, la sangre no tiene contacto con eso y la sangre es jalada y luego propulsada, ¿no? A través de todas estas tubuladuras y conexiones. Eso sí no es tan sencillo. Bueno, el que diseñó esta bomba, que es una bomba más moderna, pequeñita, lo hizo inspirado en Iron Man, ¿no? En el generador ARC, por eso tiene la forma. Son un sistema también de refrigeración, porque esto se calienta, pero lo hizo inspirado en esto, y esto es chiquitito.
¿no? Inspirado en... El chico tenía 26 años el que diseñó esto. Un genio. Entonces el ECMO en UCI se ha usado en muchos lugares del mundo. En neonatología es donde más experiencia se tiene. Hay distintas formas de colocar las cánulas por acá, por allá, pero el ECMO, recordemos, es la terapia de rescate final porque nos puede reemplazar tanto el pulmón como el corazón, ¿no? En neonatos sacan la sangre de la vena, la oxigenan, la bombean y la regresan a través de la carótida. A través de la carótida va invadiendo todo el torrente circulatorio. Aunque el corazón no lata o tenga una cardiopatía muy severa, el niñito se va a mantener muy bien oxigenado, ¿no? Y en adultos se puede hacer a través de las femorales, o actualmente hay una cánula única, la cánula Avalon, que te saca la sangre de vena cava inferior, la lleva por una cánula separada, pero que está pegada a la otra y te la regresa casi al ingreso a la aurícula derecha y te manda sangre oxigenada. Ese es un ECMO que se podría hacer inclusive casi de forma percutánea, pero que es un poquito más costoso. En neonatos, ahí es todas estas experiencias que ustedes ven por ahí, es un sistema engorroso. Claro, las bombas, los sistemas requieren entrenamiento. Estas son fotos de parte de mi entrenamiento, donde nos hacían purgarlo, armarlo, cortarlo. ¿Qué pasa si se ocluye, si se obstruye? Con distintos tipos de sistemas, nos hacían cuidar pacientes, y que nosotros tratamos de replicar acá. Afortunadamente a esas reuniones, que en parte eran libres, ya fueron uniéndose gente del INCOR y gente de intensivos pediátricos. Este es el último sistema que se llama CardioHelp, que es el último sistema que existe, donde todo viene integrado, es mucho más costoso, viene integrado el oxigenador, la bomba, y se coloca. Pero como todo es descartable, eso es más costoso. Pero es así, es un sistema que es el que tiene acá la clínica Inca, por ejemplo, acá en Lima, y es similar a un sistema que ha comprado el INCOR, ¿no? Puedes dializar ahí, porque dializas, esta es una bomba para diálisis hepática, puedes dializar en el circuito, no necesitas estar haciéndole tanta cosa al paciente, ¿no? Ese es ECMO más diálisis. Y uno de los primeros casos de ECMO en el recién nacido se hizo en Latinoamérica, el año 75, el doctor Buguedo allá en la Católica en Chile, le colocaron ECMO a esta niñita, que tuvo un problema broncopulmonar severo, y años después él fue el padrino en su graduación de ella, ¿no? Entonces, el ECMO puede salvar vidas y puede mantener niños que de otra forma no estarían, como estos niños en los cuales malformaciones severas son reemplazadas con el ECMO, inclusive con este soporte ventricular o esta asistencia ventricular para larga data, hasta que el niño gane el peso, el tamaño suficiente para un trasplante o para algún tipo de corrección definitiva, ¿no? Entonces eso en el primer mundo es ya una realidad. Entonces parte de la finalidad de nosotros fue tratar de implementar eso acá en el país. Se ha logrado parcialmente. El INCOR tiene un programa de asistencia ventricular que está funcionando. Ellos están haciendo la parte de asistencia ventricular, que es un puente a colocar dispositivos implantados de asistencia ventricular, que ya han colocado, me parece, uno, ¿no? O dos en el INCOR. O sea, te colocan una maquinita que te bombea la sangre de un corazón al otro, que es lo que nosotros hicimos con el chico ese, con el Marfan. Pero claro, es mucho más costoso y se queda y el tiempo te lo cambian, pero está dentro tuyo y te mantiene funcionando. En 2010 se publicó un trabajo que empezó en 2003 en todo el mundo, tratando de ver todos los pacientes con ECMO y la sobrevida comparada en falla respiratoria, comparado contra el tratamiento convencional, entendiendo como convencional lo mejor que puedes hacer por un paciente en falla respiratoria. Y la diferencia en mortalidad o en sobrevida es pues importante, ¿no? O sea, si eso lo tienes disponible o lo tuviéramos disponible en nuestro medio, cuando tengamos un paciente tan severo ya no, de repente no se nos moriría, ¿no? Acá cerquita nomás, en Santiago de Chile y en Colombia, en Bucaramanga, la cantidad de ECMOs que han ido haciendo aumentado espectacularmente y sus sobrevidas en un grupo de pacientes que está muerto sí o sí, o sea, 100% mortalidad, la sobrevida es como hasta el 60%. O sea, de 10 que de otra forma se morirían, salvas a 6. Es un montón. Los centros de ECMO en Latinoamérica lamentablemente son muy pocos. Actualmente hay más, pero en Estados Unidos están concentrados un montón y por eso es que era caro ir a entrenarse allá. Afortunadamente, acá cerquita empezaron a abrirse, la cantidad de ECMOs que se han ido haciendo en el mundo ha aumentado con los años y empezamos nosotros un programa que diseñé para implementar, estos son recortes de las carátulas, para implementar un programa de capacitación y de implementación del seguro que afortunadamente se hizo, y este es un modelo de experimentación animal que también diseñé para allá, para el hospital. Como tiene mi nombre lo puedo poner porque si no ya me hubieran quitado. Donde tuvimos que diseñar hasta cómo intubar al cerdo, porque los veterinarios no conocen mucho de manejo con animales y es difícil hacer ECMO en otras especies. Entonces el Sui vulgaris, el cerdo rosadito, hay que intubarlo boca abajo, hay que disponer la sala de cierta forma, las bombas donde van, los monitores para hacer los talleres de experimentación. Debemos haber hecho unos 30 talleres nosotros allá para entrenarnos, ¿no?
Esto es donde yo me entrené, esto es en la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, en Santander, en Colombia. 8 mesas en simultáneo. Así, 5 días, así, 8 cerdos en simultáneo, distintas conformaciones, con corazón abierto, cerrado, falla respiratoria, modelo de falla cardíaca. Este es en el Rabat, este es en Perú. Así, el ambiente de cirugía experimental, ¿no? Camilla oxidada, mesa oxidada, refrigerador que no funciona, luz recontra amarilla. Antiguos ex residentes, ahora asistentes y el grupo de enfermeros de ECMO. Entonces dividimos las acciones en 3 grupos, un ECMO Team 1, que eran los que hacían la parte sucia del trabajo, comprar el cerdo, alimentarlo, ponerle nombre, bañarlo el día del... Todo esto, sedarlo por vía subcutánea, porque el cerdo no colabora, canularle la vena marginal de la oreja, intubarlo, y si no se puede intubar, hacerle traqueostomía y luego trasladarlo oculto, tapado, como si fuera un paciente, porque si no nos denuncian, hacia un sitio donde se pueda implementar ya todo lo del ECMO, ¿no? Ahí sí donde tenemos todo, equipo de rayos, ventiladores, todo lo demás, se le va haciendo placas, hacemos un modelo de injuria pulmonar con lavado con solución salina hipertónica, se lo empieza a canular al cerdo y luego cuando vemos que las presiones pico están como en 73 acá, empezamos a darle la asistencia ventricular, es un ECMO central aparentemente, y mantenemos al cerdito vivo, ¿no? Hicimos con gente de Chile y de Colombia, hicimos prácticas durante algunos años que nos llevaron pues a poder hacer canulaciones de tipo central como las que les mostré, y canulaciones también periféricas por vía casi percutánea o con técnica mixta. Esto ya, nosotros ya solos, por ejemplo, en un cerdito haciendo una canulación femoral, enseñándole a algunos de los colegas a canular ya por vía casi percutánea con ECMO periférico, inclusive en el mismo lado de la femoral, la arteria femoral y vena femoral, ¿no? Que no es nada complicado. Claro que sangra un poco, sangra un poquito, ¿no? ¿Ustedes han visto? Porque estamos jugando con la arteria, entonces, y el chancho no está chocado, entonces la sangre sí a veces llega hasta el techo. O hasta el pecho. Muy bien, y ese es el soporte de vida extracorpóreo de rescate más avanzado del cual se dispone y que es una alternativa pues en el paciente que está en falla catastrófica. No, por lo menos los primeros días, ¿cierto? Después lo pasamos a hacer lo que yo les contaba muchas veces. Miren la diferencia del color de la sangre, negra en el lado de allá, rojita acá, la sangre sin oxigenar y la sangre ya oxigenada, ¿no? Esa conformación es lo mismo, esa conformación, la disposición de acá no es lo mismo que usamos en el chico con Marfan. Ella es una perfusionista del INCOR, Estela Huancawiri. Muy bien, muchas gracias, creo que ya me excedí.